Clara despertó antes incluso de que saliera el sol, sintiendo el cuerpo pesado como si hubiera cargado el mundo entero durante la noche. La casa silenciosa parecía reflejar su interior, llena de una calma tensa y frágil. Mientras se levantaba, el frío del piso bajo sus pies le recordó la dureza de su realidad. Lucas aún dormía, abrazado a su viejo osito de peluche, ajeno a todo, y por un instante, Clara deseó tener a alguien a quien aferrarse también. La rutina comenzaba como siempre, con Clara preparando el café más barato que podía comprar. El aroma débil llenaba la cocina pequeña, aunque no traía el consuelo que ella necesitaba. Las cuentas acumuladas sobre la mesa la observaban como enemigas silenciosas. Respiró hondo, intentando ignorarlas mientras removía el café tibio. Sabía que debía ser fuerte, incluso cuando no quedaba fuerza alguna en su interior. Lucas despertó con el cabello despeinado y una sonrisa capaz de iluminar cualquier rincón. Clara respondió con otra sonrisa, aunque su corazón dolía de cansancio. La inocencia del niño era una luz que ella temía apagar sin querer. Mientras lo ayudaba a vestirse, deseó poder ofrecerle más de lo que tenía, pero la realidad era dura y le recordaba constantemente sus limitaciones. El camino hacia la escuela era corto, pero para Clara se volvía más largo cada día. El viento frío golpeaba su rostro, despertando sensaciones que ella prefería ignorar. Lucas hablaba emocionado de sus clases y de los dibujos que haría ese día. Clara lo escuchaba con atención sincera, aunque su mente a veces se perdía en preocupaciones. La manito del niño entre la suya era el único calor que la mantenía en pie. Al dejarlo en la puerta de la escuela, Clara sintió el mismo dolor en el pecho de siempre. Era el miedo constante de no estar haciendo lo suficiente por él. Lo observó entrar y saludar antes de partir hacia su primer trabajo del día. Cada paso parecía repetirle la palabra continúa, aunque quisiera detenerse. La vida no le daba opciones, solo responsabilidades interminables. El trabajo en la panadería era agotador, aunque no exigiera gran fuerza física. El problema era la repetición diaria, la falta de descanso y el desgaste emocional. Clara sonreía a los clientes incluso cuando solo quería llorar. El olor a pan fresco llenaba el ambiente, contrastando con la amargura dentro de ella. El reloj avanzaba más lento cuando estaba demasiado cansada. Los 10 minutos de descanso eran la única pausa real de su día. Clara se sentaba en el banco del fondo, mirando el celular que rara vez traía buenas noticias. Mensajes de cobro, vencimientos, recordatorios de pagos imposibles. Respiraba hondo, intentando no dejar que el pánico la dominara. Pero la batalla emocional era casi siempre perdida. Al terminar el turno, Clara sentía los músculos tensos y la mente agotada. No podía descansar aún. Era hora de correr hacia su segundo trabajo. Tomó su bolso, se despidió de sus compañeras y salió a la calle. La tarde nublada combinaba con su estado emocional gris y pesado. Mientras caminaba, buscaba fuerzas en un lugar dentro de sí que parecía vacío. En su segundo empleo, ayudando a una anciana, debía estar siempre atenta. Era un trabajo delicado, que exigía paciencia y entrega emocional constante. Doña Teresa era amable, pero olvidadiza, lo que requería aún más energía. Aún así, Clara lo hacía con cariño, agradeciendo el respeto que recibía allí. Ese pequeño gesto humano la sostenía cuando la extenuación casi la vencía. Al llegar a casa por la noche, Clara sentía el cuerpo suplicando descanso. La casa oscura parecía más grande y vacía, como un eco de sus miedos. Lucas dormía en el sofá, esperándola, lo que partió su corazón. Lo tomó en brazos con cuidado, sintiendo su respiración suave. Y allí entendió el peso invisible que cargaba. Ser todo para alguien cuando nadie era nada para ella. La mañana siguiente llegó como un reflejo exacto del día anterior, pero más pesada. Clara despertó con la sensación de no haber descansado ni un segundo. Preparó el café sin energía, moviéndose como en piloto automático. Lucas se sentó a la mesa con entusiasmo infantil, sin percibir su dolor. Ella sonrió, intentando disimular el cansancio que la consumía. La panadería estaba más llena de lo habitual y la fila parecía interminable. Clara respiró profundamente,
buscando un poco de fuerza. El gerente, apurado e irritado, la regañó por errores que no había cometido. Sus palabras la hirieron como cuchillas, golpeando donde más dolía. Pero Clara guardó silencio, tragándose todo para no quebrarse allí mismo. El trabajo se volvió más pesado a medida que avanzaba la mañana. Sus manos temblaban mientras envolvía los panés uno tras otro. Una clienta se quejó del servicio, aunque Clara había sido totalmente amable. Parecía que el universo insistía en ponerla a prueba una vez más. Cerró los ojos apenas un segundo, conteniendo las lágrimas. Durante la pausa del almuerzo salió a tomar aire, pero su mente no descansó. Las cuentas, los plazos, las deudas, los miedos, todos gritaban a la vez. Se sentó en la acera fría, dejando que el viento golpeara su rostro. El pecho se le apretó, doloroso, como si alguien lo comprimiera por dentro. Deseó desaparecer unos minutos, solo para encontrar un poco de paz. Cuando volvió al trabajo, el gerente volvió a reprenderla, ahora frente a otros. Clara sintió vergüenza, impotencia y ganas de llorar todas juntas. La idea de renunciar se cruzó por su mente por primera vez, pero sabía que no podía darse ese lujo. Así que continuó limpiando mostradores y atendiendo clientes, aún rota por dentro. Al terminar el turno, Clara corrió hacia la escuela para buscar a Lucas. Su corazón latía rápido entre ansiedad y culpa acumulada. Cuando el niño la vio, corrió hacia ella con un dibujo arrugado en las manos. Era una imagen de los dos tomados de la mano, hecha con crayones. Ese gesto, tan simple, la quebró por dentro de forma inesperada. De camino a casa, Lucas le contaba emocionado cosas de su día, pero Clara apenas lograba escucharlo, perdida en sus angustias. Respondía con sonrisas automáticas, incapaz de esconder su tormento. Lucas apretó su mano con fuerza, como si sintiera que algo no estaba bien. Ese pequeño toque fue lo único que la mantuvo caminando. Al llegar a casa, Clara encontró nuevas cuentas en la puerta. El corazón se le hundió de inmediato, incluso antes de abrir los sobres. Las manos le temblaban al ver los montos que debía pagar. Se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la puerta, sintiendo la respiración fallar. Lucas, sin entender, se acercó y la abrazó en silencio. Más tarde, mientras preparaba una cena simple, intentó ordenar sus pensamientos. Pero cuanto más intentaba, más se perdía en el caos interno. Todo parecía salirse de control, como arena escapando entre los dedos. El olor de la comida ya no le traía consuelo alguno. Solo dejaba en el aire un recordatorio de su agotamiento. Esa noche, tras acostar a Lucas, Clara se quedó sola en la sala oscura. El silencio parecía gritarle que algo dentro de ella estaba rompiéndose. Los pensamientos sombríos surgían con más fuerza que antes. El día parecía no tener fin, una extensión interminable de dolor y cansancio. Y era apenas el preludio de una caída que ella no sabía cómo detener. La mañana siguiente llegó acompañada de una sensación inquietante, como si algo terrible estuviera por suceder. Clara se levantó con lentitud, sintiendo el cuerpo pesado y la mente nublada. Caminó hacia la puerta justo cuando escuchó pasos acercarse en el pasillo. Al abrir, encontró un sobre más grueso y formal que los demás, con un sello que conocía demasiado bien. Sus manos comenzaron a temblar incluso antes de tocarlo. Clara abrió el sobre con cuidado, aunque sabía que el contenido no traería buenas noticias. Las palabras impresas parecían vibrar frente a sus ojos cansados, cada línea más dura que la anterior. Era la notificación oficial de desalojo, con un plazo corto y sin posibilidad de negociación. El aire le faltó por un momento, como si el mundo hubiera encogido de golpe. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Se dejó caer en el suelo, sosteniendo el papel como si fuera una sentencia definitiva. Todo se derrumbó dentro de ella como una avalancha imposible de detener. Pensó en Lucas, en cómo esa noticia afectaría su vida tan pequeña e inocente. Pensó en cada lucha que había enfrentado hasta ese día, cada esfuerzo invisible, y por primera vez no encontró fuerza alguna dentro de sí para reaccionar. El llanto llegó silencioso, profundo y desgarrador.
Clara intentaba respirar, pero el desespero la envolvía como una sombra densa. La casa pequeña se volvía aún más estrecha, como si la aplastara desde dentro. El reloj marcaba el inicio de un nuevo día, pero para ella era el final de algo. La vida le exigía más de lo que podía dar. Cuando Lucas despertó, encontró a su madre en el suelo, con el rostro marcado por lágrimas. Se acercó despacio, tocándole el brazo con suavidad. Clara lo abrazó con fuerza, intentando ocultar lo que sucedía. El niño, sin comprender, solo devolvió el abrazo con cariño. Ese gesto la rompió y la sostuvo al mismo tiempo. Al dejar a Lucas en la escuela, Clara caminó como si estuviera fuera de sí. Las calles, tan conocidas, parecían distantes y borrosas. Repetía el plazo del desalojo en su mente, buscando una solución que no existía. No tenía a dónde ir, ni dinero, ni una red de apoyo real. La sensación de derrota se volvía cada vez más pesada. En el trabajo, Clara intentaba mantener la compostura, pero sus ojos vacíos la delataban. El gerente la regañó nuevamente, diciendo que estaba distraída y lenta. Ella solo asintió, incapaz de explicar el huracán interno que la destruía. Cada palabra del gerente la empujaba más hacia el abismo emocional. Era un golpe tras otro, sin descanso. Durante su breve descanso, salió a tomar aire al exterior de la panadería. Se sentó en la acera fría, observando a la gente pasar frente a ella. Se preguntó por qué la vida era tan dura con algunos y tan leve con otros. Las lágrimas volvieron, cansadas y silenciosas. Parecía estar perdiendo una guerra que jamás pidió pelear. El pensamiento de rendirse comenzó a aparecer con fuerza perturbadora. No como una solución, sino como una salida, un descanso para el dolor. Clara trató de alejar esa idea, pero regresaba una y otra vez, insistente. Era la primera vez que temía realmente lo que su mente era capaz de sugerirle. El miedo de sí misma la consumía. Al final del día, volvió a casa arrastrando los pies. El papel de desalojo seguía sobre la mesa, como un fantasma observándola. Clara lo miró sin poder contener el temblor de su cuerpo. Todo dentro de ella se desmoronaba a un ritmo implacable. Y aceptó, por primera vez, que quizás no había salida alguna. La noche cayó pesada, cargada de una quietud inquietante que reflejaba el estado emocional de Clara. Después de acostar a Lucas, se quedó unos minutos observando su rostro tranquilo. El contraste entre su serenidad y el caos dentro de ella era casi doloroso. Clara se sentó al borde de la cama, tratando de respirar con regularidad. Pero cada pensamiento le pesaba como una piedra en el pecho. En la sala, la penumbra la envolvió como un manto frío. La pequeña lámpara del rincón apenas iluminaba la habitación. Clara se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas como si buscara protección. El peso de los problemas la hundía más y más, y aunque necesitaba ayuda, no tenía a quien acudir. El aviso de desalojo seguía sobre la mesa, observándola como un recordatorio cruel. Clara intentó pensar en alternativas, pero su mente estaba agotada. Cada intento de esperanza se apagaba antes de nacer. La extenuación era tan grande que sentía su alma adormecida. Todo parecía empujarla hacia un precipicio invisible. Entonces, casi sin planearlo, juntó las manos. No era algo que solía hacer, pero en ese momento era lo único que le quedaba. Cerró los ojos con fuerza y respiró hondo. Las palabras comenzaron a salir como un susurro tembloroso. No pidió riquezas, pidió una señal, algo que la mantuviera viva por dentro. La oración era frágil, rota por la emoción que la asfixiaba. Clara habló del miedo, del cansancio, de su soledad absoluta. Habló del dolor silencioso que la acompañaba cada día. Pidió fuerza, aunque supiera que casi no tenía ninguna. Pidió un propósito, un sentido, un pequeño milagro. Cuando terminó, quedó en absoluto silencio, esperando algo. Pero no hubo señales, ni luces, ni voces. Solo el viento golpeando la ventana con suavidad. La sensación de vacío aumentó, haciéndola sentir ingenua por haber rezado. Era como si hubiera hablado con la oscuridad misma. Aún así, algo dentro de ella se aflojó un poco,
como si la oración hubiera liberado un peso. La realidad seguía siendo dura, pero el desespero disminuyó por un instante. Clara se acercó a la ventana y miró la calle desierta. La luz del poste iluminaba la lluvia que seguía cayendo. Se sintió más sola que nunca. Regresó al sofá, sintiendo las piernas temblar por la tensión. La mente le jugaba en contra. Repetía pensamientos sombríos sin descanso. La duda, la culpa y el cansancio se mezclaban como un remolino imposible de controlar. Quería dormir, pero el cuerpo no respondía. El caos interno era demasiado fuerte. Las lágrimas volvieron, silenciosas, resbalando por sus mejillas cansadas. Clara pensó en Lucas, en lo que significaba, en lo que podría perder. El miedo la envolvió como un abrazo frío e interminable. Cada preocupación se multiplicaba dentro de su mente agotada. Era como si la oscuridad quisiera consumirlo todo. Antes de acostarse, miró por última vez hacia el cielo encapotado. Las nubes cubrían cualquier rastro de estrellas, dejando el firmamento completamente oscuro. Clara suspiró, sintiendo el corazón caer un poco más. Cerró las cortinas y apagó la luz, dejando la casa en sombras. Y sin saberlo, su súplica acababa de ser escuchada. El amanecer trajo una luz gris que no lograba iluminar el corazón de Clara. Se levantó con dificultad, sintiendo las piernas tan pesadas como si fueran de piedra. La cabeza le latía, eco de una noche en vela luchando contra pensamientos oscuros. Caminó hasta el espejo y vio una versión cansada y rota de sí misma. Era como observar a alguien que ya había renunciado. Mientras preparaba el café, notó sus manos temblar sin control. El aroma débil, antes reconfortante, ahora le parecía solo un recordatorio de su rutina dura. Clara apoyó las manos en la encimera, intentando recuperar el aliento. La angustia crecía en su pecho, empujándola hacia un rincón oscuro dentro de sí. Tenía miedo de lo que estaba empezando a pensar. Se sentó a la mesa, respirando profundo una y otra vez. Pero los pensamientos destructivos venían como olas salvajes, imposibles de detener. Clara empezó a creer que quizá Lucas estaría mejor sin ella. La idea la lastimó profundamente, pero el dolor era tan grande que nublaba todo. Era una batalla silenciosa que estaba perdiendo. Lucas se despertó llamándola, devolviéndola un instante a la realidad. Clara se limpió el rostro rápido y fue a buscarlo. El niño sonrió al verla, ajeno a la tormenta emocional que la consumía. Ella lo abrazó con una intensidad casi desesperada, como si fuera la última vez. El amor por él era inmenso, pero la tristeza la ahogaba. Mientras lo ayudaba a vestirse, Clara lo miraba con nostalgia y temor. Los ojos brillantes, la sonrisa suave, la forma en que sostenía su osito. Cada detalle la hería más, como recordándole lo que estaba en juego. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Pero el pensamiento sombrío seguía rondándola sin piedad. Al despedirse en la escuela, tardó más de lo habitual en soltar su mano. Lucas corrió hacia sus amigos mientras ella quedaba inmóvil por unos segundos. El sol débil iluminaba el patio, pero dentro de ella solo había oscuridad. Se sentía atrapada entre la vida y el vacío, y cada paso hacia el trabajo parecía un adiós silencioso. Durante su turno en la panadería, Clara no podía concentrarse. El gerente la reprendió varias veces, pero sus palabras parecían lejanas. Ella movía las manos con lentitud, como si su cuerpo fuera de otra persona. Las clientas la observaban con preocupación o crítica. Clara sentía vergüenza, pero no podía fingir más. En la pausa, salió a los fondos del local y se dejó caer en el suelo frío. Fue allí donde pensamiento oscuro tomó forma completa. Clara imaginó cómo sería desaparecer, cómo todo terminaría si se rendía. La idea le dio miedo y alivio al mismo tiempo, y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa. El temor a sí misma hizo que comenzara a temblar. Se abrazó a los brazos, intentando frenar la espiral de pensamientos. Pensó en Lucas, en su sonrisa, en su pequeño abrazo nocturno. Él no merecía perderla, aunque ella se sintiera rota. Pero el sentimiento de ahogo era tan fuerte que apenas podía respirar. Al regresar a casa,
Clara caminó como si estuviera sumergida en una niebla espesa. Cada paso la acercaba más a un límite peligroso. El aviso de desalojo seguía sobre la mesa, brillante en la penumbra. Lo tocó con la punta de los dedos, sintiendo como su mente se quebraba. Estaba tan cerca del borde que ya no distinguía esperanza de desesperación. La madrugada llegó silenciosa, cargada de una oscuridad que pesaba en el aire. Clara intentaba dormir, pero el sueño no aparecía. Su mente era un torbellino, llena de pensamientos que no lograba detener. Miró el techo durante largos minutos, sintiendo el corazón acelerado. Parecía que el mundo era demasiado pequeño para su angustia. De pronto, un llanto suave rompió el silencio de la casa. Lucas había despertado, inquieto, llamándola con voz temblorosa. Clara corrió hacia su habitación, sintiendo un sobresalto en el pecho. Lo encontró enroscado, respirando con dificultad y con el rostro rojo. Al tocarle la frente, descubrió una fiebre altísima. Lucas sollozaba, buscando refugio en sus brazos. Clara lo sostuvo con ternura, sintiendo como su propio corazón se partía. Intentó calmarlo, aunque sus palabras temblaban igual que sus manos. La sensación de impotencia era insoportable. Cada gemido del niño le desgarraba el alma. Buscó desesperadamente medicinas, pero casi no quedaba nada. Encontró un frasco con apenas unas gotas. Lo usó, rogando que fuera suficiente para aliviarlo. La fiebre seguía igual, sin ceder ni un poco. La culpa la golpeó con la fuerza de una ola gigante. Clara se sentó en el suelo del cuarto con Lucas en brazos. El niño temblaba y respiraba con esfuerzo, buscando alivio. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. Sentía que había fallado como madre, como sostén, como ser humano. Era un dolor que la atravesaba completamente. A cada minuto, la temperatura del niño aumentaba. Él gemía, apretando los dedos en la ropa de Clara. Ella lloraba en silencio, intentando no asustarlo aún más. El miedo de perderlo se volvió insoportable, casi físico. Era un dolor que la desgarraba desde lo más profundo. A las 2 de la mañana, Clara entendió que no podía esperar más. Tenía que llevarlo al hospital, sin importar cómo. No había dinero, ni transporte, ni taxis disponibles a esa hora. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, oscura e intimidante. Aún así, tomó una decisión. Saldría a pie. Envolvió a Lucas en una manta, lo sostuvo contra su pecho. El frío la golpeó en cuanto abrió la puerta, helándole el rostro. Cada paso era un desafío que exigía toda su voluntad. La desesperación la empujaba hacia adelante, aunque estuviera agotada. El miedo y la determinación se entrelazaban en cada respiración. La lluvia aumentó apenas llegaron a la calle, dificultando su visión. Clara comenzó a caminar más rápido, casi corriendo. El peso de Lucas parecía duplicarse a cada minuto. Las calles vacías aumentaban su sensación de abandono, y cada gota de lluvia parecía remarcar su vulnerabilidad. Cuando llegó al inicio de la carretera, Clara ya no podía más. Su cuerpo temblaba por el frío, el miedo y la fatiga extrema. Lucas gemía debilitado sobre su hombro. La oscuridad alrededor era abrumadora, como una amenaza silenciosa. Y en ese instante, Clara entendió que estaba a un paso de desmoronarse por completo. El viento helado golpeaba el rostro de Clara mientras intentaba avanzar por la carretera empapada. Sus brazos dolían por cargar a Lucas, que seguía febril y débil. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el mundo quisiera detenerla. La lluvia se hacía más espesa, nublando su vista y dificultando el camino. Aún así, seguía adelante, guiada por el instinto más profundo de una madre. La carretera desierta le daba la sensación de estar completamente sola en el mundo. Los sonidos de la noche, el viento, la lluvia, las ramas agitadas, parecían susurrar derrota. Pero Clara se negaba a detenerse, aunque sus piernas parecían de plomo. El cansancio físico se mezclaba con el emocional, formando una carga insoportable. Lucas respiraba con dificultad, acelerando el pánico dentro de ella. Clara buscaba señales de vida a su alrededor, pero solo encontraba oscuridad.
El hospital parecía quedar a kilómetros imposibles, difuminado por la tormenta. La lluvia borraba cualquier rastro de esperanza visible. Cada minuto, el cuerpo de Lucas ardía más en fiebre, aumentando su urgencia. Clara temía no llegar a tiempo y perderlo en sus brazos. Su ropa empapada se pegaba al cuerpo, añadiendo más peso. El frío atravesaba sus huesos, haciéndole temblar incluso al respirar. Sus manos se aferraban a Lucas, aunque apenas podía mantener el control. Clara sentía que el mundo entero era un obstáculo interminable. No sabía cuánto más podría seguir así sin colapsar. La oscuridad parecía viva, moviéndose con el viento en formas inquietantes. Clara parpadeaba fuerte, intentando mantener el foco mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Cada vez que miraba a Lucas, sentía el corazón arrugarse de terror. Él gemía débilmente, buscando consuelo entre sus brazos, y ella temía perder esa pequeña chispa de vida en cualquier momento. En un tramo resbaladizo, el suelo la traicionó. Clara cayó de rodillas, cubriendo a Lucas para protegerlo del impacto. Un dolor agudo recorrió su pierna, haciéndola contener un grito. Intentó levantarse, pero las fuerzas parecían abandonarla. La tormenta rugía a su alrededor, impidiendo cualquier descanso. Con esfuerzo, se apoyó en una piedra y logró ponerse de pie. Su respiración era pesada, casi entrecortada. La oscuridad en su visión iba y venía en destellos preocupantes. Pensamientos borrosos amenazaban con hacerla desmayar, pero recordaba el rostro de Lucas cada vez que la mente se la apagaba. Paso a paso, Clara reunía fuerzas que no sabía que tenía. Recordó la oración que había hecho horas antes, preguntándose si alguien la escuchó, pero la tormenta no mostraba señales de compasión. El cielo parecía mudo, indiferente al sufrimiento de una madre desesperada. La soledad la acompañaba, pesada como una piedra en el alma. Cuando finalmente tuvo que detenerse, su cuerpo estaba al borde del colapso. Se apoyó contra un árbol, intentando cubrir a Lucas de la lluvia. El niño quemaba en fiebre, aumentando su desespero. El aire le dolía al entrar en los pulmones. Estaba claramente en su límite físico y emocional. Y fue justo entonces, en ese instante de absoluta rendición, cuando las fuerzas la abandonaron. Sus rodillas cedieron, dejándola caer nuevamente al suelo. La lluvia, la oscuridad y el silencio se combinaron en un único momento de agonía. Clara sintió que estaba a segundos de perderlo todo. Sin saberlo, estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Clara permanecía arrodillada en el barro, abrazando a Lucas con las pocas fuerzas que quedaban. Sus párpados se cerraban involuntariamente, vencidos por la extenuación. La lluvia seguía golpeando despiadadamente, ocultando cualquier sonido externo. El mundo parecía desvanecerse en un remolino de oscuridad y sufrimiento. Y ella creyó, por un instante, que todo terminaría ahí. Entonces, a través del velo de lluvia, una luz brillante atravesó la oscuridad. Al principio pensó que era una ilusión causada por el cansancio extremo, pero la luz creció, intensificándose con cada segundo. Era demasiado clara para ser un faro y demasiado cálida para ser un relámpago. Clara parpadeó, luchando por enfocar la vista. La luz se detuvo justo frente a ella, envolviéndola en un calor inexplicable. Clara levantó el rostro, sorprendida por la calidez que la rodeaba. Una silueta comenzó a formarse dentro del resplandor. La figura caminaba hacia ella con paso firme y seguro. Su corazón latía rápido, mezclando miedo y esperanza. Cuando la figura quedó a pocos metros, tomó forma humana. Era un hombre de apariencia sencilla, con una expresión serena y profunda. Se arrodilló frente a Clara y observó a Lucas con preocupación tranquila. Sin decir palabras, extendió las manos para ayudarla a levantarse. Clara no entendía cómo había llegado allí, pero no pudo resistirse. El hombre tomó a Lucas en brazos con sorprendente delicadeza. Luego ayudó a Clara a ponerse de pie, sosteniéndola con suavidad. El toque de sus manos era cálido de un modo imposible bajo la lluvia fría. Ella sintió un alivio inmediato, como si el calor le devolviera energía. Nada de aquello tenía una explicación lógica.
El hombre hizo un gesto para que lo siguiera. Clara, tambaleándose, obedeció sin cuestionar. La luz que lo rodeaba parecía acompañarlo, iluminando el camino a su paso. La lluvia parecía menos intensa en torno a él, como si respetara su presencia. Clara lo seguía, atónita, sostenida por una nueva sensación de confianza. El silencio entre ellos era profundo pero reconfortante. El hombre caminaba con seguridad, como si conociera el camino mejor que nadie. Clara, a pesar del agotamiento, no sentía miedo. Algo en su interior reconocía aquella presencia como protectora, y una parte de ella sabía que no se trataba de un encuentro común. Tras unos minutos, llegaron a la entrada iluminada del hospital. El hombre le devolvió a Lucas con un cuidado casi sagrado. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Había calma en sus ojos, una calma que iba más allá de lo humano. Clara quiso agradecer, pero su voz se quebró. Cuando logró recuperar la voz, el hombre ya se estaba alejando. La luz que lo acompañaba se hacía más tenue a cada paso. Clara intentó llamarlo, pero no logró emitir sonido. En cuestión de segundos, desapareció en la oscuridad mojada, como si hubiera sido parte de la tormenta y se hubiera disuelto en ella. Confundida y temblando, Clara entró al hospital. Su mente era una mezcla de miedo, incredulidad y profunda gratitud. Aunque no podía explicarlo, sabía que algo extraordinario había sucedido. Un milagro silencioso en medio de la noche. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su oración había sido escuchada. En cuanto Clara entró al hospital, los enfermeros corrieron hacia ella al ver el estado crítico de Lucas. Con manos temblorosas, se lo entregó al personal, sintiendo su cuerpo inclinarse bajo el peso del agotamiento. Mientras el niño era llevado a toda prisa, la imagen del hombre misterioso regresó a su mente con fuerza. La luz, el calor, la forma en que apareció, nada de aquello parecía real. Aún así, Clara sabía con absoluta certeza que no lo había imaginado. Una enfermera le pidió que completara algunos formularios, pero sus manos apenas podían sostener la pluma. Las letras salían torcidas, temblorosas como su respiración. La enfermera, compasiva, le ofreció agua para tranquilizarse. Clara intentó beber, pero la garganta le ardía por la tensión acumulada. Su mente era un torbellino entre miedo, alivio y confusión. Cuando recuperó un poco de calma, Clara se acercó a la recepción. Necesitaba saber si alguien más había visto al hombre que la ayudó. Preguntó si algún visitante había entrado junto a ella. La recepcionista negó rotundamente, revisando incluso las cámaras externas. Clara se quedó inmóvil cuando le dijeron que llegó completamente sola. Intentó explicar otra vez lo sucedido, pero nada encajaba. Describió al hombre, la luz, su presencia cálida y silenciosa. La recepcionista escuchó, aunque con evidente incredulidad. Nadie con esa descripción estaba registrado en el hospital. Ningún trabajador ni visitante había entrado en ese horario. Clara salió a la puerta del hospital y buscó con la mirada. La lluvia ya había disminuido, dejando la carretera mojada y silenciosa. No había rastro de luces, sombras ni movimiento alguno. Todo parecía tranquilo, como si la noche no hubiera guardado ningún misterio. Pero Clara sentía en su pecho que algo extraordinario había ocurrido. Regresó al interior y se sentó en una de las sillas del pasillo. Cada recuerdo de la noche reaparecía con nitidez. La caída, la luz, la figura acercándose. Era imposible confundir aquello con un delirio de cansancio. Las lágrimas aparecieron silenciosamente, pero eran distintas. Ya no eran solo de miedo, sino también de asombro profundo. Mientras esperaba noticias de Lucas, observó el movimiento alrededor. Médicos conversaban, enfermeros corrían, pacientes suspiraban en silencio. En medio de aquella rutina caótica, ella se sentía extrañamente protegida, como si una presencia invisible la acompañara todavía. Una sensación nueva, suave y cálida, comenzaba a crecer en su interior. Un médico se acercó por fin, pronunciando su nombre. Clara se levantó de inmediato, con el corazón acelerado por la ansiedad. El médico la miró con calma antes de hablar, intentando prepararla.
Le dijo que Lucas estaba siendo estabilizado y que la fiebre comenzaba a ceder. Era una situación crítica, pero el niño estaba respondiendo bien. Clara casi cayó de alivio cuando escuchó aquello. El médico añadió algo que la estremeció. 5 minutos más y no hubiéramos llegado a tiempo. Ese comentario hizo que la imagen del hombre volviera con fuerza. No era coincidencia, no podía serlo. Había sido ayudada por alguien en el último momento posible. La madrugada avanzó lentamente mientras Clara esperaba en silencio. El hospital olía a desinfectante y a lluvia antigua. Su cuerpo estaba exhausto, pero su alma comenzaba a sentir algo nuevo. El miedo lentamente daba lugar a una esperanza tímida pero real. Y Clara supo que aquella noche había cambiado su vida para siempre. Cuando amaneció, Clara seguía sentada en el pasillo, con las manos entrelazadas en oración. El cansancio la consumía, pero la esperanza la mantenía despierta. Cuando el médico regresó, ella se levantó casi de un salto. El hombre le dedicó una sonrisa tranquila, suficiente para aliviarla un poco. Clara sintió que el corazón empezaba a latir con menos dolor. El médico explicó que Lucas estaba mejorando notablemente. La fiebre había comenzado a descender y los signos vitales eran favorables. Entonces añadió una frase que dejó a Clara helada. Llegaron en la última ventana de seguridad. 5 minutos más y sería distinto. Clara sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. El médico la acompañó hasta la habitación donde Lucas descansaba. El niño estaba pálido, pero respiraba de manera tranquila y regular. Clara se acercó y acarició su cabello con suavidad inmensa. Cada movimiento del niño parecía un milagro tangible frente a sus ojos. Se sentó junto a la cama, tomando su pequeña mano. Mientras lo observaba dormir, un cambio profundo comenzó a suceder dentro de ella. La gratitud, la paz y una especie de claridad espiritual se mezclaban suavemente. Sabía que no había llegado al hospital por casualidad ni por fuerza propia. Había sido guiada en el momento exacto por alguien que apareció de la nada, y esa certeza llenaba su alma con una calma desconocida. El médico regresó con el historial clínico y algunas preguntas. Clara relató lo ocurrido, aunque omitió la parte del hombre brillante por temor a no ser creída. Aún así, su mirada reflejaba que había algo más detrás de su historia. El médico solo recomendó descanso y observación para Lucas. Clara asintió, agradecida pero aún en shock emocional. Cuando volvieron a quedarse solos, Clara dejó caer lágrimas silenciosas. Pero esta vez no eran de angustia, sino de alivio puro. La imagen del hombre en la carretera regresaba una y otra vez. La luz cálida, la calma en su mirada, el silencio que transmitía paz absoluta. Todo aquello la hacía sentir que su oración había sido escuchada realmente. A lo largo de la mañana, varias enfermeras comentaron la rápida mejora de Lucas. Decían que era sorprendente cómo había respondido en tan poco tiempo. Para Clara, cada comentario era una confirmación más del milagro vivido. Era como si todos los hechos estuvieran alineados para demostrarle algo. Una señal de que no estaba tan sola como pensaba. Mientras observaba a Lucas dormir, Clara pensó en todo lo ocurrido en los últimos días. El desalojo, el cansancio extremo, la desesperación, la oración. Todo parecía una cadena que conducía hacia ese punto exacto, como si algo invisible hubiera guiado cada paso, incluso los más dolorosos. La idea la llenó de emoción y un respeto profundo por lo desconocido. Sentada junto a la cama, Clara sintió que su corazón cambiaba lentamente. La oscuridad que antes la dominaba comenzaba a abrirse en pequeños resquicios de luz. No sabía de dónde venía ni cómo había llegado allí tan rápido, pero sabía que era real, y eso le bastaba. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza verdadera. Miró a Lucas, respirando tranquilo, y tomó una decisión silenciosa. Prometió luchar, buscar ayuda, enfrentar los problemas sin rendirse. Prometió honrar el milagro que había ocurrido frente a sus ojos. Y mientras sostenía la mano de su hijo, entendió algo profundamente. Ese milagro era apenas el comienzo de una nueva historia en sus vidas. Después de horas observando a Lucas dormir con más tranquilidad,
Clara finalmente pudo respirar mejor. El médico confirmó que pronto podría recibir el alta si seguían las indicaciones. Aunque agotada, Clara sentía el corazón más liviano que en mucho tiempo. Algo dentro de ella había renacido durante aquella noche misteriosa. Era como si un nuevo hilo de esperanza se tejiera suavemente en su alma. Cuando Lucas despertó, abrió los ojos lentamente y buscó a su madre. Clara sonrió con emoción, limpiando una lágrima antes de que la viera. El niño estaba débil pero consciente, deseando el abrazo de su madre. Ella lo envolvió con ternura, sintiendo su respiración suave en el pecho. Ese gesto le devolvió fuerzas que creía perdidas. La alta llegó poco después, y Clara se preparó para volver a casa. Aunque su cuerpo pedía descanso, su espíritu estaba renovado. Caminó por los pasillos con Lucas de la mano, agradeciendo en silencio. Al salir del hospital, no pudo evitar mirar la carretera donde todo ocurrió. Pero no había nadie allí, solo la calma después de la tormenta. La lluvia había cesado, dejando un aroma fresco en el aire. Clara respiró profundamente, sintiendo el viento frío rozar su rostro. El camino de regreso parecía más ligero que el de la noche anterior. Lucas caminaba despacio, pero sonreía al ver los charcos en el suelo. Parecía que la tormenta se había llevado parte del dolor acumulado. Al llegar a casa, Clara se quedó unos segundos sin abrir la puerta. Sabía que la realidad seguía esperándola al otro lado. Cuando finalmente entró, vio el aviso de desalojo sobre la mesa. El papel parecía observarla, recordándole los problemas aún sin resolver. Respiró hondo, intentando no dejar que el miedo regresara. Poco después apareció doña Amalia, la vecina anciana, preocupada. Preguntó por Lucas, por Clara, por la noche terrible que habían vivido. Ofreció comida, apoyo y compañía sin pedir nada a cambio. Clara se sintió acogida, algo raro en su vida reciente. Era reconfortante descubrir que no estaba tan sola como creía. Más tarde llegó el padre Miguel, avisado por la vecina. Se sentó con Clara y la escuchó sin juzgarla, sin apurarla. Habló de fe, de esperanza y del valor de pedir ayuda antes de caer. Sus palabras entraron en Clara como agua en tierra seca. Sentía que alguien, por fin, entendía su dolor. Pero la sombra del desalojo seguía presente, firme y amenazante. Cada vez que miraba el papel, un escalofrío recorría su espalda. El milagro había salvado a Lucas, pero no podía resolverlo todo de inmediato. Aún así, Clara sabía que tendría que enfrentar aquella realidad. La vida pedía decisiones difíciles. Clara pasó la tarde cuidando de Lucas y ordenando la casa. Las tareas simples parecían menos pesadas que antes. Un brillo nuevo iluminaba sus ojos, una chispa de fuerza renacida. Aún así, el futuro seguía lleno de incertidumbre. Pero por primera vez, no le tenía tanto miedo. Esa noche, con Lucas dormido, Clara se sentó en la sala oscura. No se sentía perdida como antes, sino acompañada por algo invisible. Había una calma silenciosa, un consuelo que no entendía del todo. Cerró los ojos, agradecida por estar allí un día más. Sabía que vendrían nuevos desafíos, pero también sabía que podía enfrentarlos. A la mañana siguiente, Clara despertó con una determinación que no sentía desde hacía mucho. Sabía que no podía seguir evadiendo la realidad. Tenía que enfrentar los problemas que la vida le había impuesto. No podía volver atrás, solo avanzar. Era el comienzo de una nueva fase, aunque todavía hubiera miedo. Dejó a Lucas con doña Amalia y se preparó para salir. Su primer destino era la oficina de vivienda para intentar negociar el desalojo. El corazón le latía rápido, entre ansiedad y esperanza, pero sabía que no tenía más opción que intentarlo. La caminata fue silenciosa, acompañada por pensamientos intensos. Al llegar, un funcionario revisó su caso con indiferencia. Clara explicó su situación, las dificultades, la enfermedad de Lucas. Pero las reglas eran estrictas y no había forma de extender el plazo. Ella insistió, hablando con respeto y desesperación contenida. Su esfuerzo, sin embargo, no cambió nada. Al salir de la oficina,
sintió una punzada profunda de frustración. El peso del problema volvió a caer sobre ella como una losa. Pero algo había cambiado desde el milagro. La desesperación no la ahogaba como antes. Una pequeña voz interna decía que aún quedaban caminos. Decidió entonces ir a ver a su antiguo empleador, el que la había despedido de manera injusta. Quizá podría recuperar el trabajo o conseguir una recomendación. El hombre la recibió con frialdad y cierta arrogancia. Recordó viejas heridas que aún dolían profundamente. Pero esta vez, Clara no se derrumbó. Le habló con serenidad y firmeza, sin mendigar ni suplicar. Explicó su necesidad, su situación, su disposición a trabajar. El hombre la miró sorprendido, pues no era la Clara insegura de antes. Pero aún así, rechazó su petición. Clara salió del lugar dolida, pero digna. De camino a casa, pasó por el centro comunitario. Allí la recibió una asistente social amable, que escuchó toda su historia. Le ofreció orientación, recursos y programas de apoyo. Por primera vez, alguien la trataba con respeto y verdadera empatía. Clara sintió que no todo estaba perdido. Con cada encuentro del día, Clara fue cambiando un poco más. La mujer quebrada por el miedo estaba dando lugar a una más fuerte. Había enfrentado el pasado sin desmoronarse. Eso abrió un pequeño espacio de esperanza en su corazón. Y ese espacio comenzaba a expandirse. Al regresar a casa, Lucas corrió hacia ella con alegría. Ese abrazo cálido reorganizó todo su mundo interior. Clara lo sostuvo con fuerza, agradecida por tenerlo. No tenía todas las respuestas, pero estaba luchando. Y eso ya era un gran paso. Esa noche, Clara reflexionó sobre todo lo vivido. Comprendió que enfrentar el pasado era necesario para construir el futuro. Los problemas seguían allí, pero ella ya no era la misma. Ya no caminaba sola, lo sentía profundamente. La misma presencia que la salvó aquella tormenta seguía a su lado. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que Clara hubiera querido, cada amanecer trayendo un recordatorio doloroso. El plazo del desalojo estaba por terminar. Aunque había recuperado algo de fuerza emocional, el miedo comenzaba a regresar silenciosamente. Era como si una sombra se instalara sobre ella, constante e insistente. Y mientras más se acercaba la fecha límite, más pesada parecía volverse. La incertidumbre la consumía por dentro. Lucas, aunque pequeño, notaba que su madre estaba inquieta. La observaba con esos ojos grandes e inocentes, como tratando de descifrar su tristeza. Clara intentaba fingir tranquilidad, pero sus sonrisas eran frágiles y temblorosas. El cansancio se acumulaba en su rostro, marcando cada gesto. Las noches ya no le ofrecían descanso, solo angustia. Un día, un oficial llegó a la puerta para confirmar la fecha exacta del desalojo. Sus palabras fueron formales y frías, pero en la mente de Clara resonaron como golpes. Cuando la puerta se cerró, ella cayó al suelo, con el alma estremecida. Era la confirmación final de que el tiempo se había agotado, y con ello, la tenue estabilidad que había recuperado. Aún así, Clara intentó continuar con la rutina para no preocupar a Lucas. Preparó el desayuno, ordenó la casa y lavó la ropa mecánicamente. Pero cada rincón que tocaba la hacía sentir como si se estuviera despidiendo. Aquel pequeño hogar, tan humilde, era también lleno de recuerdos valiosos. Pensar en perderlo le desgarraba el corazón. Esa noche, Clara no pudo contener el llanto. Se sentó en el suelo de la cocina y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Lloró por su lucha, por su cansancio, por el miedo que la acompañaba diariamente. Lloró por el milagro que salvó a Lucas, pero que no podía salvarlo todo. Lloró porque ya no sabía cómo seguir. Lucas apareció a la puerta, confundido por los sollozos de su madre. Se acercó despacito y la abrazó con todas sus fuerzas. «Mamá, yo estoy aquí», dijo con dulzura desarmante. Clara lo abrazó aún más fuerte, sintiendo como esas palabras la sostenían. Ese pequeño gesto era su único refugio. Al día siguiente, el padre Miguel volvió a visitar a Clara. Llevó comida, conversación y un poco de consuelo.
Habló de la fe y de cómo los momentos más oscuros suelen venir antes de una luz inesperada. Clara escuchó, pero su corazón seguía herido. Aún así, su presencia la reconfortó más de lo que quiso admitir. Esa noche, mientras Lucas dormía, Clara sintió que el mundo volvía a desmoronarse. El plazo había terminado. La mañana siguiente la obligaría a abandonar el lugar que había sido su hogar. No tenía un plan, ni dinero suficiente, ni una salida clara. Era como estar frente a un abismo sin puente. La oscuridad de la madrugada parecía más densa que nunca. Clara se quedó sentada en la sala, escuchando el viento tocar las ventanas. El silencio la rodeaba como un manto frío. Sintió el miedo treparle por la espalda, amenazando con derribarla de nuevo. Las lágrimas regresaron, silenciosas y agotadas. Pero en medio de esa noche sofocante, Clara hizo algo distinto. En lugar de rendirse al miedo, cerró los ojos y respiró hondo. Recordó la luz en la carretera, la presencia cálida que la había salvado. Algo le susurraba que ese momento no era el final, que aún quedaba una esperanza escondida, esperando revelarse. El amanecer llegó frío, marcando el día que Clara más temía. El corazón le latía con fuerza cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Temió que fuera el oficial, llegando antes de lo previsto, pero al abrir, encontró al asistente social del centro comunitario. La mujer sonreía con gentileza y sostenía un sobregrueso. Explicó que el sobre había llegado esa misma mañana, entregado por un mensajero desconocido. Clara, confundida, agradeció y cerró la puerta. Se sentó frente a la mesa, respirando hondo antes de abrir el sobre. Sus manos temblaban sin control, como si presintieran algo importante. Finalmente, rompió el sello. Al abrirlo, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Dentro había una carta escrita a mano y un comprobante de pago. Tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo. El monto exacto de la deuda del alquiler, cubierto por completo. Ni un centavo faltaba. La carta decía solo una frase: no está sola. Nada más. Sin nombre, sin firma, sin ninguna pista del remitente. Clara llevó una mano a la boca, ahogada por el llanto. Las lágrimas caían sin control sobre el papel. Corrió hacia la ventana, buscando algún indicio afuera. Pero la calle estaba vacía, silenciosa, bañada por la luz suave del amanecer. No había mensajero, ni figura desconocida, ni nada inusual. Era como si el sobre hubiera aparecido de la nada. La imagen del hombre de la luz volvió a su mente con claridad. Cayó de rodillas abrazando el comprobante. No era solo dinero, era una respuesta directa, un signo palpable. Era la confirmación de que su oración había sido escuchada 2 veces. La emoción la envolvía por completo, cálida y profunda. Era como si su alma fuera abrazada por algo invisible. Lucas despertó y la encontró llorando en el suelo. Corrió hacia ella, abrazándola. Clara lo sostuvo riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a estar bien, mi amor», le susurró con certeza absoluta. Sabía que esas palabras eran verdad. Llena de alivio, Clara comenzó a limpiar y ordenar la casa. Cada movimiento parecía más ligero, como si el aire hubiera cambiado. Abrió las ventanas para dejar entrar el viento fresco de la mañana. Era como si estuviera inaugurando una nueva etapa en su vida, una etapa donde la fe tenía un lugar más grande. Durante el día, Clara intentó descubrir quién había enviado el sobre. Preguntó, buscó pistas, llamó a varios lugares. Nadie sabía nada. Ni la asistente social tenía detalles sobre el misterioso mensajero. Todo seguía envuelto en un silencio perfecto. Al atardecer, Clara se sentó en la puerta, viendo el cielo dorarse lentamente. Sintió una calma profunda descendiendo sobre ella. Sabía que aún vendrían desafíos, pero ya no tenía miedo. Sentía que no caminaba sola, que algo la acompañaba. Y en lo más hondo de su corazón, entendió que ese milagro silencioso era solo el comienzo. Los días posteriores al milagro silencioso estuvieron llenos de una calma que Clara no había sentido en años. Cada rincón de la casa parecía respirar alivio, como si el ambiente entero se hubiera liberado del peso acumulado.
Lucas reía más, jugaba más, dormía mejor. Clara observaba esos cambios con ternura, como quien ve brotar luz donde antes solo había sombras. Era evidente que una nueva etapa había comenzado para ambos. Con la deuda pagada, Clara pudo reorganizar su vida con menos angustia. Buscó nuevas oportunidades laborales, esta vez con una confianza renovada. La asistente social ayudó a mejorar su currículo y a inscribirse en cursos gratuitos. Clara empezaba a sentirse preparada para reconstruir su futuro paso a paso. Ya no se movía solo por necesidad, sino también por esperanza. El padre Miguel continuó visitándola, ofreciéndole apoyo y acompañamiento emocional. Él percibía su transformación y la animaba a mantener esa fuerza interior recién descubierta. Cada conversación con él sembraba en ella semillas de fe y claridad. Clara escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como bálsamo. Poco a poco, sentía que algo dentro de ella florecía. Lucas también parecía más conectado con su madre. Jugaba cerca de ella, atento a cada sonrisa que lograba arrancarle. Su energía llenaba la casa de vida y color. Para Clara, verlo así era una confirmación de que todo el sufrimiento había tenido sentido. Ese pequeño niño había sido su motivo para seguir luchando. A veces, en los momentos de silencio, Clara pensaba en el hombre de la carretera. La luz, la calidez, la serenidad, nada en él se parecía a una simple persona cualquiera. No importaba cuántas veces tratara de explicarlo, siempre llegaba a la misma conclusión. Había sido enviado en el instante exacto, y ese recuerdo la llenaba de una paz indescriptible. Un día, mientras ordenaba una vieja gaveta, encontró un pequeño objeto de su abuelo, una pipa de madera. Recordó las historias que contaba sobre ángeles que aparecían en los momentos más improbables. Historias que de niña le parecían cuentos, pero que ahora cobraban un sentido nuevo. Un escalofrío suave recorrió su cuerpo al recordarlo. Sintió que, de alguna forma, él también la acompañaba. Con el paso de las semanas, pequeños signos empezaron a aparecer en su vida. Una flor brotando en el jardín sin haber sido plantada. Una nota anónima de aliento dejada bajo la puerta. Un aroma dulce en el aire durante los días más difíciles. Cada detalle tocaba su alma como si fuera un susurro divino. Un día, paseando con Lucas por la plaza, vio una luz reflejada en una ventana distante. Su corazón se aceleró al recordar aquella noche en la carretera. Pero al mirar mejor, se dio cuenta de que era solo el sol reflejándose en el vidrio. En vez de decepción, sintió serenidad. La luz ya no significaba miedo, sino recuerdo y gratitud. Al final de una tarde tranquila, Clara se sentó en la puerta de su casa, mientras Lucas dibujaba en el suelo. El viento suave movía lentamente su cabello. Cerró los ojos unos segundos, permitiéndose sentir la paz del momento. Y en medio del silencio, percibió de nuevo aquella misma presencia cálida. No había luz visible, ni figura humana, solo un abrazo invisible al alma. Clara abrió los ojos, sonriendo con una certeza profunda. Sabía que ese no era el final, sino el comienzo de una nueva historia. Una historia guiada por la fe, la fortaleza y los milagros silenciosos que tocan a quienes están al borde del abismo. Miró a Lucas, a su hogar salvado, al futuro que los esperaba, y supo, con toda el alma, que el milagro seguiría acompañándolos en cada paso. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella aquí. Suscríbete al canal para recibir más relatos que fortalecen el alma. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Me encantaría leerte, porque cada historia compartida puede ser un nuevo milagro para alguien más.